Buen día a todos, les saluda el licenciado Chacón. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a continuar ahora hablando acerca del uso de índices, que fue el tema del cual empezamos a tocar en el video anterior. En este caso, para hacer un recordatorio de lo que hicimos, creamos en aquel entonces índices primarios y también creamos índices ordinarios, y dijimos que una de las funcionalidades o una de las características que tienen los índices es acelerar el proceso de consulta dentro de las tablas en una base de datos, principalmente para que podamos obtener resultados muchísimo más eficientes. Esperaría que hayan hecho ya el ejercicio de la clase anterior y que hayan obtenido la consulta que yo les dejé en la plataforma, la hayan podido obtener pero en teoría era en un periodo de 2 segundos, más o menos. Anteriormente se recuerdan que se tardaba muchísimo tiempo, pero reducimos el tiempo de la consulta a 12 segundos. Si todo lo hicieron correctamente, debería de ser así. Y además, pues haber colocado el ejercicio que les dejé, la actividad que les dejé, para que pudieran poner en práctica lo que habíamos visto durante el video anterior. En esta ocasión vamos a seguir hablando de los índices. Yo en el video anterior les mencioné que habían 4 tipos de índices. Están los índices de llave primaria o las claves primarias o el primary key. Están los índices ordinarios, que es los que aprendimos en la clase anterior, donde podemos colocar valores duplicados. Y hoy vamos a ver otros 2 tipos de índice, que son los índices full text y los tipos de índice único se llaman. Vamos a empezar por el tipo de índice full text. En el caso del índice full text, es un, digamos, índice especial que está diseñado para poder facilitar la búsqueda sobre palabras dentro de un campo de texto que tenga una gran cantidad de contenido. Por darles un ejemplo, creamos nosotros por un campo donde se encuentre la dirección de una persona. En la dirección de una persona puede hacer que la dirección sea muy corta, pueda tener 10, 15, 20 caracteres, como de igual manera pueda tener 200 caracteres. O digamos que hemos creado un campo que describa las características físicas de una persona y sea algo muy grande. O trabajamos, por ejemplo, en una clínica, y en esa clínica vamos a colocar un campo que se llama diagnósticos, en donde vamos a digitar todo lo que pudimos encontrar o lo que el doctor encontró en el paciente que estaba examinando. Entonces, definitivamente, ahí se hace ya una tarea un poco más compleja para poder realizar búsquedas utilizando los operadores que ya vimos en las clases anteriores. Recuerden que usamos el operador like, el operador regexp, que permitía hacer búsquedas sobre las bases de datos un poco más complejas, pero estas búsquedas en bases de datos muy grandes fallan. Me refiero a que fallan porque se van a tardar muchísimo tiempo. Si yo quiero, por ejemplo, en un diagnóstico encontrar la palabra cáncer, por decirles algo, un nombre de enfermedad cualquiera, va a ser muy difícil si tengo 1.000.000 de registros usando el parámetro like en un campo, en un varchar, por ejemplo, que tenga 250 caracteres. Va a ser muy complicado porque va a ser un índice muy extenso. Entonces, o una base de datos muy extensa. Entonces, ¿qué soluciones tenemos para poder acelerar las búsquedas? Una de las soluciones es utilizar este tipo de índices que se llaman índices full text. Quiero mencionar que estos índices full text solamente están disponibles en el motor de base de datos MySam. Si tenemos una tabla con un motor de base de datos InnoDB, este tipo de índice no se puede utilizar. Así que obligatoriamente tenemos que trabajar con el motor de base de datos de MySam. La cuestión es cómo podemos hacer para poder identificar cuál es el motor de base de datos que tiene nuestra aplicación. Qué cosas podemos hacer para poder visualizar dicho motor de bases de datos. Bueno, primero, antes que nada, aquí en pantalla tengo ya lista la máquina virtual, usando siempre el comando PuTTY. Se recuerdan que en la clase anterior yo les mencionaba que podían utilizar PuTTY para realizar las consultas. Esto hacía más fácil el proceso de conexión, pues ustedes podían copiar y pegar acá.
De hecho, los ejemplos que utilizamos en la parte de transacciones pusimos dos ventanas haciendo uso de Putty. Pero vamos a entrar aquí a MySQL -u root -p. Entonces ponemos nuestra contraseña maestra y vamos a poner aquí show database. Tenemos la base de datos que hemos usado durante la clase, que es almacén. Solo ponemos use almacén. Cabe recalcar, y eso creo que me hicieron algunas preguntas a algunos durante la semana, que qué pasaba si no tenían la base de datos almacén. Pues la cuestión es que el tener esta base de datos disponible en sus máquinas virtuales es importante para completar todos los ejercicios que vamos a hacer en estos videos, más unas evaluaciones prácticas que yo les voy a colocar en la plataforma. Entonces, si no disponen de la base de datos almacén en sus máquinas virtuales o en sus computadoras, va a ser muy difícil que puedan desarrollar los ejercicios que yo les voy a dejar más adelante. Si no las tienen, pues pueden crearlas. Asumo yo que en las clases anteriores hicieron algunas anotaciones. Si no, pues yo les puedo subir un diagrama, una fotografía de las tablas para que las puedan crear. Y el proceso de descargar los archivos, yo también al inicio del ciclo les di un link donde ustedes podían descargar los archivos de texto donde estaban almacenados los datos. Pueden utilizar todavía ese link, de hecho todavía están disponibles esos archivos, y luego insertar esos registros en la base de datos. O sea, no pueden hacer los ejercicios si las bases de datos están vacías, si las bases de datos no tienen los campos que nosotros hemos estado utilizando en clases, no van a poder hacer los ejercicios. Así que lo más importante es que ustedes completen toda esa información lo más pronto posible. Bien, siguiendo con el tema, ya tenemos acá nuestra base de datos. En este caso vamos a hacer ejercicios con la tabla clientes, que es la que tiene mayor cantidad de información donde podemos utilizar el índice, este tipo de índice full text. Pero la cuestión es, ¿cómo sé qué tipo de motor de base de datos tiene una tabla específica? En este caso la tabla clientes. Hay un comando que se llama show table status y le puedo poner where name igual y le ponemos comillas la tabla que se llama clientes y le damos enter y ahí nos muestra toda la información que así como está es difícil entenderla, así que vamos a hacer uso en lugar del punto y coma. Se recuerdan que en la clase anterior yo les dije que podíamos usar un diagonal y la letra G. Eso sustituye el punto y coma y la ventaja es que la información nos la muestra de esa manera, que es muchísimo más entendible. Entonces, en este momento nos dice que la base de datos, la tabla, perdón, se llama clientes, el motor de bases de datos es InnoDB, la versión es 10, número de filas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí nos da toda la información que tiene nuestra tabla clientes. Lo que nos interesa saber ahorita es el motor de bases de datos. Dice que el motor es InnoDB. Como es un motor InnoDB, definitivamente no podemos trabajar con esta tabla haciendo uso de... En el estadio que se encuentra, no podemos trabajar en ella haciendo uso de el motor de bases de datos MySam, ni mucho menos índice full text. Tenemos que convertirla. Esa es la idea. ¿Cómo se hace para cambiar el motor de bases de datos de una tabla? Usamos el comando alter table y la tabla clientes y luego le ponemos engine igual y entre comillas MySam. Okay, este es el motor de bases de datos que le vamos a cambiar. Entonces le damos enter y si se dan cuenta ahí dice que ya realizó los cálculos. Pues vamos a utilizar el comando show table status y si se dan cuenta ahora el engine cambió. Ahora el engine es MySam. Perfecto, con este tipo de motor de bases de datos sí ya podemos continuar nosotros con el ejercicio que necesitamos hacer. Vamos a aprender ahorita a crear el índice full text haciendo uso siempre del comando alter table. Si lo quisiéramos hacer con un create table, el proceso es igual como lo hemos visto anteriormente. Le voy a poner siempre un ejemplo, create table. Yo quiero crear, por ejemplo, la tabla que se va a llamar alumnos. Y dentro de esta tabla alumnos yo tengo un campo que sería el código de tipo INT. Y tengo el nombre que es
de tipo varchar, digamos que este tiene 200, perdón, tiene 100, digamos. Y tengo coma la dirección, que esta dirección es de tipo varchar y yo aquí sí ya le voy a poner 250. ¿Ok? Tenemos esos datos. Entonces, si yo quiero agregar un índice full text, entonces al final de la tabla pongo full text y luego siempre debo de colocar un nombre de índice, que es con cómo lo voy a reconocer dentro de la tabla. Entonces aquí le voy a poner, en ese caso, digamos, índice full 1, digamos, y luego la lista de campos que van a ser parte de este índice full text, que en este caso el campo que yo agregaría sería dirección. ¿Okay? Entonces ahí ya tenemos el índice full text agregado y esa sería la manera en cómo nosotros podríamos crearla haciendo uso del comando createTable. Y allá le damos enter. Si se dan cuenta, lo que sucede acá es de que originalmente MySQL tiene MariaDB tiene por defecto el engine InnoDB, entonces por eso es que le dice que no soporta. Pero esa sería la manera de cómo crearlo. Veamos ahora cómo hacemos para agregárselo, porque la tabla con la que vamos a trabajar es la tabla clientes. Vamos a crear dos índices full text para hacer el ejemplo. Vamos a crear primero el ejemplo con el nombre del cliente y luego vamos a crear un segundo índice full text con el nombre y la dirección para que vean que se pueden hacer en combinaciones de los campos. Entonces, para agregar un índice full text siempre se le pone alter table y la tabla, que en este caso sería clientes, y ahí le damos add full text, que sería agregar el índice full text. De igual manera tenemos que poner un nombre de índice, le voy a poner índice full 1 y acá le voy a poner el nombre del campo, que sería non-clear. Y es con eso, si le damos enter, ya tenemos agregado el índice full text para el nombre. ¿De qué me sirve este índice full text ahora que ya lo creamos? Pues acá ya podemos empezar a realizar búsquedas y les voy a colocar el proceso que vamos a realizar. Yo quiero devolver el código del cliente, necesito devolver el nombre del cliente de la tabla clientes y acá voy a usar el comando where. Y para especificar que voy a usar un índice full text, usamos el parámetro que se llama match. Y adentro la lista de campos. Esta lista de campos me sirve para que, en este caso MariaDB, pueda buscar el índice full text asociado con esa lista de campos. Como el campo que he utilizado en este momento nada más es non-clear, entonces ponemos non-clear. Y luego agregamos la palabra against. Y entre paréntesis está la frase o la palabra que ando buscando. Como estamos hablando del nombre del cliente, pues vamos a buscar Rivas, por ejemplo. Voy a poner así, Rivas. Y le vamos a dar Enter. Y si se dan cuenta, ya aparece Casa Rivas, Joana Jacqueline López de Rivas, Roxana Elizabeth Luna Rivas, Roberto Arriola Rivas, Jennifer Rivas, etcétera, etcétera. Ahí aparecen ya agregados, ya aparecen el listado de clientes. Ahora, ¿cómo los interpreto? ¿Cómo dio los resultados? ¿Cuál es por qué aparece primero Casa Rivas? Y si se dan cuenta, los códigos del cliente ni siquiera están ordenados. El 215 aparece ahí, el 315 aparece ahí también. Para que entiendan mejor el ejemplo, voy a ponerle que me busque alguien que se llame Carlos Espacio Rivas. Voy a poner dos palabras, Carlos Rivas. Vean cuál es la diferencia ahora. Hoy me devolvió más registros, me devolvió 28 registros. Pero el primero que aparece es Carlos Alfredo Rivas. El segundo es Casa Rivas. El tercero es Roxana Luna Rivas. ¿Cuál es la diferencia en este tipo de búsquedas? Lo que hace es de que, por ejemplo, me busca dentro del nombre del cliente, me busca todos los registros que contengan la palabra Carlos y que contengan la palabra Rivas, pero con la diferencia que los ordena por prioridad. Significa de que el primer registro que aparece en la parte superior es aquel que contenga las dos palabras, que contenga Carlos y que contenga Rivas. Y luego de hacia abajo me va a ir ordenando el resto de registros con menor prioridad, o sea, aquellos que tengan o solo Carlos o solo Rivas,
en un orden específico. Es algo parecido a las búsquedas que realiza Google. Cuando ustedes están trabajando con Google, hoy pues ha cambiado un poquito más el algoritmo que utiliza Google para darnos resultados de búsqueda, pero sin embargo, digamos, yo quiero buscar, digamos, el órgano respiratorio, por ejemplo. Entonces, el aparato respiratorio. Entonces, yo escribo aparato respiratorio. ¿Qué es lo que hace Google? Me pone en el top, en las primeras listas de búsqueda, todas aquellas páginas o sitios web que contengan la palabra aparato y la palabra respiratorio. Y luego hacia abajo me va a ir colocando aquellas que solo contengan aparato y aquellas que solo contengan respiratorio. Pero originalmente en el top me aparecen las que tengan ambas. Y eso es básicamente lo que está haciendo acá. Este índice me permite mostrar en los primeros resultados aquellos registros que tengan esas dos palabras. ¿Qué otras cosas podemos hacer o debemos de considerar? Quiero ver, déjenme ver. Vamos a poner aquí la palabra Ana para que veamos. Ana Rivas. Vean, de esto solo me aparece Casarribas, Joana Jacqueline López de Rivas, Roxana Elizabeth Luna Rivas, Rigoberto Arriola Rivas, no sé qué, Jennifer, pero no hay ninguna persona que se llame Ana. ¿Okay? De hecho, alguien podría decir, pero está Joana. No usemos Ana, entonces veamos. Luis, Ana. No se me ocurre un nombre que solamente tenga 3 letras. D le vamos a poner, de Rivas, por ejemplo. Bien, esa palabra de Rivas significa de que debería de aparecer todos los registros que contengan ambas palabras. Sin embargo, se dan cuenta que el primero que aparece en la parte de arriba es Rivas y el segundo dice de Rivas. Según nuestra lógica, debería de aparecer primero Rivas. ¿Qué es lo que sucede? Existe en estos tipos de índices full text, existen lo que se le conocen como palabras de ruido. Esas palabras de ruido son las que nos proporcionan resultados no es que no sean resultados no deseados, sino que son resultados no esperados. Yo estaba buscando que me pusiera en la parte superior, de hecho, Rivas, que sería el primero, pero sin embargo no es así. ¿Pero por qué sucede eso? Hay unos elementos que se llaman palabras de ruido. Esas palabras de ruido son palabras que son ignoradas en el momento que nosotros realizamos la búsqueda, que de hecho no aparecen reflejadas. Y si ustedes lo prueban, por ejemplo, si han leído un poquito acerca de cómo se realizan las búsquedas en Google, hoy, como les digo, utiliza un algoritmo diferente, usa inteligencia artificial, pero hace algunos años atrás, ustedes, por ejemplo, si querían buscar el aparato respiratorio, entonces esa palabra el automáticamente Google la ignoraba y solamente usaba aparato respiratorio. Entonces aquellas palabras que eran como palabras de intersección para unir otras dos palabras, esas las ignoraba por completo el buscador. Usaba nada más las palabras que eran más significativas. Y esas, como les digo, se le conocen como palabras de ruido. ¿Cuáles son las reglas para determinar que una palabra está dentro de esa categoría? Primero, MySQL tiene lo que se le conoce como un umbral del 50%. Significa que de todas las palabras que aparecen, más del 50% dentro de los campos son consideradas como palabras de ruido. Por ejemplo, si yo tengo lo que les mencionaba hace rato, un diagnóstico, y en ese diagnóstico que el doctor escribió en el expediente de un paciente puso demasiadas veces la palabra cáncer, puso cáncer, 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 y esto ocupó más del 50% del total de palabras que tiene el índice. Entonces esa palabra es ignorada, aunque yo quiera colocarla dentro del patrón de búsqueda que utilizo dentro del índice full text. Por ocupar ese espacio o ese margen dentro de mi sitio, dentro de mi contenido de campo, entonces es automáticamente ignorada. Las otras que ignora es que todas las palabras que tengan un número igual o inferior a 3 letras son excluidas. Por eso les ponía como ejemplo el de, o en el caso anterior Ana.
porque esas palabras son completamente ignoradas dentro de la búsqueda, o sea, ya no forman parte de ese proceso. ¿Okay? Yo, por ejemplo, yo puedo escribir aquí choa, y si se dan cuenta, por ejemplo, eso es una palabra de ruido porque solamente tiene 3 letras o menos de 3 letras. Así que el D, el A, el todas esas palabras son ignoradas en el proceso de búsqueda. Y también existe un listado predeterminado de palabras de ruido que ya tiene definidas MySQL, como por ejemplo el DA en inglés, el THE en inglés, es una palabra de ruido. La palabra end también es una palabra de ruido, la de final es una palabra de ruido, y así sucesivamente. Así que al momento de realizar la búsqueda debemos de considerar que todas estas palabras no sean palabras de ruido dentro de la búsqueda. O sea, tenemos que organizar muy bien lo que queremos encontrar. ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia entre usar estas palabras que estamos jugando ahorita con el like y el XP? ¿Cuál es la diferencia? El resultado que vamos a obtener, que ya no solamente encontrar los registros, sino que también ordenarlos, los resultados están ordenados, y por otra parte la velocidad en que podemos obtener los resultados, porque podemos tener 1.000.000 de clientes almacenados en mi base de datos, y usando el like o usando el regXP nos vamos a tardar muchísimo más tiempo que si hacemos uso de un índice full text. Esa es la diferencia principal. Bien, hay una cosa muy interesante en esta parte de la búsqueda. Eso que ustedes ven ahí después del where es una fórmula, digamos, que es la que utiliza de manera interna el MySQL para darle un nivel de relevancia a lo que nosotros andamos buscando. Y de hecho esa fórmula que hemos puesto acá no necesariamente debe de ir en el where. Yo puedo colocar esta fórmula justamente acá como un campo. Le voy a poner aquí, digamos, as condición from la tabla clientes. ¿Okay? Entonces la diferencia es que ahora no lo puse en el where, sino que lo puse directamente en la parte donde va el campo, y si le doy enter van a notar que aquí aparece un número. Vean este número que aparece acá de los ¿cuántos registros teníamos? De los 835 registros que teníamos, este es el cálculo de la relevancia que tenemos. Por ejemplo, este es un 4.21. Si continuamos hacia abajo, vamos a ver que tenemos un 4.12 y así sucesivamente. O sea que aquí yo podría sin ningún problema agregar un having y el campo se llama cont mayor que 0 y obtendría esos valores de esa manera. Ese número es un nivel de relevancia con el cual se clasifican los resultados al momento de obtener esa información. ¿Okay? Así que puede ir en el where, como de igual manera puede ir como un campo calculado y hacer la misma consulta de diferentes maneras. ¿Qué más debemos de conocer acerca de este índice full text? Hasta ahorita hemos buscado nada más palabras, o sea, yo les he puesto 2 palabras dentro de las comillas simples y que él los busque de acuerdo a un nivel de relevancia. Pero existe otro elemento dentro de los índices full text que son las búsquedas booleanas de texto completo o las búsquedas booleanas en índices full text. Esta es una de las optimizaciones más útiles de MySQL en su capacidad para realizar búsquedas completas dentro de un índice full text. Esta función utiliza un conjunto completo de elementos para buscar por palabras, combinaciones de palabras, porciones de palabras o incluso otras variantes. O sea que es mucho más completo el proceso que podemos realizar dentro de la búsqueda. Y en ese sentido existen algunos operadores, así como aprendimos operadores con el like y con el regXP, también existen unos operadores para realizar búsquedas en los índices full text. Vamos a empezar por el primer operador. El operador se llama, el signo más. El signo más se utiliza para indicar que la palabra que antecede al signo más dentro de la búsqueda debe de estar presente en cada registro que se retorne. En este caso, por ejemplo, se dieron cuenta que yo puse, vamos a poner un ejemplo anterior, Carlos Rivas. Por ejemplo, yo puse Carlos Rivas y el resultado lo que me daba era que me decía el resultado obtuviera todos los registros que contengan Carlos o que contengan Rivas.
cualquiera de ambos términos deberían de incluir, pero que tenían más relevancia aquellos que contuvieran ambas palabras. Esa es la diferencia. Con el signo menos nos indica que la palabra a la cual nosotros se lo vamos a anteponer, esa debería de ser excluido o no debería de estar presente dentro de la búsqueda. Eso significa que, por ejemplo, en este caso, si yo le pongo a Carlos el signo más y a Rivas el signo menos, buscaría todas las palabras que contengan la palabra Carlos y que no contengan la palabra Rivas. Ese sería el resultado. Ya vamos a ver ejemplos para que vean cómo funciona. Si no usamos ningún operador, lo que hace es que busca, bueno, lo que mencionábamos, los registros que contengan ambas palabras, pero los clasifica mucho mejor si las dos palabras están en el resultado. Con el signo mayor y menor, estos dos operadores se usan para cambiar la contribución de la palabra de valor de relevancia que asigna en un registro. O sea, el signo de mayor y menor. El operador mayor incrementa la contribución y el operador menor que la decrementa. Por ejemplo, podríamos decirle que la palabra Carlos tenga mayor relevancia y que la palabra Rivas tenga menor relevancia. Entonces significa de que aquellos registros que obtengan la palabra Carlos van a aparecer primero y los que tengan Rivas van a aparecer después. Eso es nada más el nivel de relevancia que se le pueda colocar. Los paréntesis se usan para agrupar palabras en expresiones, por ejemplo, o anidar expresiones entre palabras, podría ser una alternativa. Hay una tilde o una virgulilla, se llama así, que es un operador de negación. Lo que hace la palabra es una relevancia negativa y este es útil para marcar palabras ruidosas, por ejemplo. Podemos buscar un registro que contenga tales palabras que se clasifican peor que otras y eso no son excluidas. Ahí es donde podríamos, en este caso, incluir las palabras de ruido. El asterisco sirve como un operador de truncado que, a diferencia de otros operadores, debe de ser añadido a la palabra afectada, y las comillas, que nos sirven para especificar que podamos encontrar frases completas. Y vamos a hacer algunos ejemplos para que vean cómo funciona. Para que agreguemos el operador de las búsquedas booleanas, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a poner aquí, por ejemplo, con el operador más. Le pongo más, le pongo más. ¿Qué le estoy diciendo en esta búsqueda? Que me devuelve el resultado donde tanto Carlos como Rivas se encuentre dentro de la expresión. La diferencia es que para que sea una búsqueda booleana, debo de agregar aquí en boolean mode. O sea, como una búsqueda booleana, porque he agregado unos caracteres especiales. Si le doy Enter, el único registro que me devuelve es Carlos Alfredo Rivas, porque es el único que contiene ambas palabras. ¿Okay? Para eso sirve, en este caso, el signo más. Con el signo menos, veamos ahora, le voy a decir que me busque todos los que tengan Carlos, pero que no contengan Rivas. Entonces le digo más Carlos menos Rivas. Más Carlos menos Rivas. Entonces, ¿qué es lo que me va a devolver en este caso esta búsqueda que acabamos de colocar acá? Me va a devolver todos los registros que contenga Carlos y que no contengan Rivas. Y le damos Enter, se dan cuenta Carlos Francisco Castaneda, Carlos Eduardo Carpio, Carlos Alfonso Rodríguez, Roberto Carlos Ponce, Carlos Antonio Acosta, etcétera, etcétera. Y hay varios Carlos, pero ninguno de los que están ahí contienen la palabra Rivas. Para eso es que sirve el signo menos. También podríamos hacer esta combinación. Le podría poner Carlos Rivas. Entonces, ¿qué le estoy diciendo en este caso? Que me busque todos los registros que obligatoriamente tengan la palabra Carlos y que Rivas sea opcional. Lógicamente va a tener más relevancia el que tenga ambos. Entonces, si se dan cuenta, ahí me devolvió Carlos Francisco Castaneda, Carlos Carpio, Carlos Rodríguez, Roberto Carlos Ponce. Vamos a ver dónde está el Rivas. Carlos. No veo dónde aparece. Ahí está. Y aquí está Carlos Rivas. Como ese es opcional, vean, ahí aparece Carlos Alfredo Rivas, pero sin embargo,
en todos sí lleva incluida la palabra Carlos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Por ejemplo, encontrar palabras en donde tenga Carlos. Le voy a poner así Carlos. Y le voy a poner un signo más. Vamos a ver cómo funciona. A ver si no funciona. Le voy a poner un signo más. Vamos a abrir paréntesis. Se recuerdan que las paréntesis eran para agregar grupos de palabras. Y le vamos a decir que tenga mayor relevancia Rivas y menor relevancia Santos, por ejemplo. Entonces, obligatoriamente tienen que aparecer ambas palabras. Por eso le digo con el signo más. Con la diferencia que en este caso va a obviar, va a tener mayor relevancia Rivas que Santos. Veamos. Vea, aparece primero Carlos Alfredo Rivas. Significa que le dio mayor relevancia a ese apellido y abajo aparece Santos. Vamos a hacerlos al revés, a ver qué pasa. Pongamos menos acá y mayor acá. Tiene que ser al revés. Mayor debería de ser Santos y menor debería de ser Rivas. Bueno, ahí siempre los ordena por Rivas y Santos, dándole mayor relevancia. Veamos otro operador, el asterisco. En el caso del asterisco, lo que va a hacer es encontrar todas las palabras que contengan, por ejemplo, Apple, que contengan, por ejemplo, ¿qué? Vamos a ver, vamos a poner aquí una búsqueda. Vamos a quitar esto y le vamos a poner María. Le vamos a poner María asterisco. ¿Qué es lo que me va a aparecer acá? Me van a aparecer todos los que sean María, los que diga Mariana, por ejemplo. Aquí tenemos un Mariana. Si yo solamente le pongo María, sin colocar el asterisco, vean, no aparece ninguno que diga Mariana. Todos los que aparecen solo dice María, 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 que son las que buscan las palabras exactas. Pero si yo le pongo María asterisco, entonces ahora sí me devuelve un Mariana. Entonces el asterisco lo que le indica es que la cadena de caracteres o la palabra debe contener ese texto que nosotros hemos colocado en esa parte. Luego, las búsquedas exactas, quiero buscar, digamos, a María Elena. Entonces, si yo quiero realizar búsquedas exactas, aquí le voy a poner, aquí hay comillas simples, quiero que lo vean, y ahora voy a abrir comillas dobles y voy a cerrar comillas dobles. Si quiero buscar a María Elena, y solamente hay uno. Ahí sí buscamos específicamente esa palabra en ese orden. O sea, no voy a buscar el que contenga María y el que contenga Elena, sino que si yo coloco entre comillas, voy a buscar específicamente esa palabra. Por ejemplo, en el caso de un diagnóstico, yo podría buscar dentro del campo diagnóstico una palabra específica que me pudiera encontrar dentro de ese diagnóstico. Para eso sirve, en ese caso, las comillas. Y eso es básicamente lo que hace el índice full text, ¿okay? Realizar búsqueda sobre campos. Solo quiero hacer un último ejercicio. Voy a agregar otro alter table clientes y le voy a poner add full text y vamos a agregar el índice full 2 y aquí le voy a poner el nombre del cliente, coma, dirección. ¿Cuál es la diferencia con ese nuevo índice full text? Que yo estoy utilizando dos campos. Entonces significa que, por ejemplo, si yo quiero buscar, aquí sí ya pongo cliente, coma, dirección. Si solamente pongo nombre del cliente, entonces me va a buscar solamente en el primer índice. Pero si yo especifico nombre del cliente y dirección, ahora sí me va a buscar en ambos. Entonces la diferencia es que ahora yo voy a buscar, por ejemplo, alguien que se llame Carlos
y que viva, vamos a poner aquí, voy a poner el campo dirección. Por el momento vamos a buscar a alguien que se llame Carlos, nada más. Aquí tenemos a Carlos, pero yo quiero buscar a Carlos que viva en una casa en el barrio San Pedro, Prados de Venecia, digamos, en Palo Galán, por ejemplo, que vive en Galán. Entonces, yo le voy a poner que me busque a uno que conozca, que viva, por ejemplo, en una colonia que se llama Galán, apartado Galán. Entonces, le damos Enter y si se dan cuenta, ahí tengo como resultado a Roberto Carlos Landaverde Pineda, que contiene la palabra Carlos y que en la dirección se encuentra la palabra Galán. Lo mismo a Carlos Alexander Calderón, que también tiene la palabra Galán. Entonces ahí he utilizado un índice full text haciendo uso de dos campos, el campo nombre del cliente y el campo dirección. Y lo que hace es de que busca el resultado en la combinación de ambos campos. Esa es la ventaja que tenemos al hacer uso de esos campos. Podemos colocar 3, 4 campos si nosotros queremos. Bien, y el último índice es el unique, que es un índice, como su nombre lo dice, único. ¿Dónde podemos utilizar un índice único? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos la tabla clientes y en la tabla clientes hubiésemos agregado el DUI como campo de esta tabla, de hecho sí está el DUI, entonces ese campo pasaría a ser un campo de tipo único. Primero, el campo se ordena, digamos la tabla se ordena a través de ese campo, yo puedo realizar búsquedas más rápidas sobre ese campo. Y segundo, por ser un campo unique, significa de que no me va a permitir agregar valores duplicados. El DUI debería de ser un valor único. Eso lo que hace de que cada vez que nosotros insertemos registros, me va a validar para que yo no esté agregando DUIs de personas que ya existen. Entonces sería como un punto de validación. ¿Cómo se hace para agregarlo? Aquí solamente se lo voy a colocar, no lo vamos a utilizar por el momento. Le ponemos alter table clientes y le ponemos add unique. Ese es el nombre del tipo de índice. Y lógicamente acá le ponemos el nombre del índice. Yo le voy a poner índice 2. Y acá, por ejemplo, voy a agregar el campo DUI. Y al darle Enter lo que estoy haciendo es de que ese campo lógicamente sea un campo obligatorio que solo almacene valores únicos. ¿Cuál es la diferencia con la llave primaria? La llave primaria dentro de una base de datos solo puede existir una vez. O sea, yo puedo crear un campo como llave primaria y ese campo no va a poder almacenar valores duplicados, pero solamente puede existir una. Sin embargo, los campos, los índices de tipo unique, estos puedo yo agregar 3, 4, 5 índices con diferentes campos y no hay ningún problema. Entonces esa es la diferencia entre utilizar campos de llave primaria y utilizar un índice único. Lógicamente también la utilidad, ya sabemos que la llave primaria pasa a ser el campo identificador de cada uno de los registros dentro de una tabla. Esa es la diferencia. Bien, ¿qué otras cosas podemos hacer dentro de los índices? Por ejemplo, yo puedo agregar un índice, un add index, que es el índice ordinario que pusimos en la clase anterior, ponerle índice 3, por ejemplo, y agregar el nombre del cliente. Y yo le puedo decir que del nombre del cliente solo me indexe una parte. Si el campo, por ejemplo, es de 100 caracteres, yo le puedo decir que de esos 100 caracteres solamente ordene o indexe los primeros 10 y el resto es ignorado. ¿Para qué me sirve esto? Pues si yo dentro de una aplicación considero que mis 10 primeros caracteres son los relevantes para el proceso de realizar una búsqueda, entonces puedo crear un índice de ese tipo y va a ser un índice más liviano a que yo haya agregado todo el campo que tenga 250 caracteres, por ejemplo. Esa podría ser una opción. Otra cosa que debemos de considerar es los campos de autoincremento. ¿Qué son los campos de autoincremento? En este caso, cada vez que nosotros agreguemos un registro, podemos hacer que uno de esos campos se vaya autoincrementando de manera automática. Digamos, el primer registro que yo agregue tenga el valor de 1, el segundo registro el valor de 2 y el tercer registro el valor de 3 y así sucesivamente.
Esto nos ayuda, por ejemplo, para crear llaves primarias, cuando tenemos registros de agregar llaves primarias que nos permitan autoincrementarse, que puedan ser identificadoras de una tabla, pero que nosotros no tengamos que manipular el contenido de esta. Entonces, ¿cómo se hace para crear campos autoincrementables? En el proceso de crear una tabla, yo le puedo poner create table, por ejemplo, la que teníamos de sucursales, podría crear la tabla sucursales y adentro colocar el código de la sucursal. El código de la sucursal le diría que este campo debería de ser, por ejemplo, un campo de tipo entero y agregarle el auto-increment. Eso significa de que ese campo a partir de ahora pasaría a ser un campo que se va a ir incrementando por cada registro que yo vaya agregando en la base de datos. Solamente dentro de una tabla solamente puedo agregar un único campo autoincrementable. No puedo colocar los que a mí me plazcan, sino que nada más uno de ellos va a ser un campo que se va a ir autoincrementando de manera automática. ¿Cómo se hace para agregarlos cuando ya están creados? Por ejemplo, la tabla facturas. En la tabla facturas tenemos el campo ID factura, que para nuestro caso debería de ser un campo de tipo autoincrementable. Si yo quiero agregarlo, le tendría que poner alter table, el nombre de la tabla, que en ese caso sería facturas, y le voy a decir que voy a modificar un campo, que en ese caso sería el campo ID factura, que este campo originalmente es de tipo entero y que ahora va a pasar a ser un campo autoincrementable, autoincrement. ¿Okay? Y ahí le damos enter. Y vean, ya se generó ese campo. Ahora, cada vez que yo inserte un registro a la tabla facturas, el campo ID facturas se va a ir autoincrementando de manera automática. Él tuvo que haber calculado el último registro es el 25.972. Entonces él tuvo que haber calculado ese valor y por ende el siguiente debería ser el 25.973. Esos campos son muy útiles para definir llaves primarias que no son creadas por el usuario, sino que deben de ser administradas por la misma base de datos. ¿Cómo podemos reiniciar a un auto incrementable? Hay algo muy importante que debemos de saber. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo inserto un registro? Vamos a ver aquí la tabla sucursales. Déjenme ver. Describe sucursales, que creo que esa la teníamos muy pequeña. Sí, ahí tenemos sucursales. Vamos a hacer autoincrementables el ID sucursal. Vamos a poner alter table y le vamos a colocar sucursales y le vamos a poner modify. El campo se llama id-sucursal int auto-increment. Y listo, ahí tenemos el campo autoincrementado. Se lo ponemos el asterisco from sucursales. Creo que no tenemos ninguna. No. Vamos a insertarle un registro. Le voy a poner insert into y la tabla que se llama sucursales. Y el único campo que debería de afectar en ese caso sería el nombre de la sucursal, porque el ID sucursal ya es un campo autoincrementable. Así que le vamos a poner values sucursal Santa Ana Centro. Y si ahora le doy un select asterisco, van a notar que ya tengo sucursal Santa Ana Centro. Voy a agregar otra, le vamos a poner sucursal Sonsonate. Y ahí ya tenemos Santa Ana Centro, Sonsonate. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera cambiar el valor del autoincrementable? Hay alguna cosa interesante que se me ha olvidado mencionarle. Es el hecho de cómo saber cuál es el último incrementable que se generó. Yo puedo usar el comando select y le puedo decir que me muestre last insert-id. From y la tabla que sea sucursales. Limit 1. Me dice que el último valor que se generó es el 2. Si yo inserto ahora, digamos, la otra sucursal se va a llamar Santa
Santa Tecla. Entonces, si le doy la insert ID, dice que el último que insertó es el 3. Así yo con esa función puedo obtener cuál fue el último valor que se generó. Pero ¿qué pasa si lo quiero modificar? Sucede de que ya inserté el 1, 2, 3, pero no, yo quiero que a partir del siguiente registro empiece en el valor 10. Entonces, de igual manera, puedo usar el comando alter table y colocarle el nombre de la tabla, que sería sucursales, y ponerle auto increment igual y el valor que quiero inicializar, que en este caso sería 10. Si se dan cuenta, aquí ni siquiera es necesario colocar el nombre del campo, solamente necesito colocarle el valor que se va a autoincrementar. Que significa que si ahora, por ejemplo, inserto otra sucursal, Santa Ana, Metapan, le vamos a poner, y le damos un select. Bueno, primero un select last ID, me insertó el 10, le damos los registros, vean, pasó del 1, 2, 3, pasó a ser el 10. ¿Okay? Esa es la manera en cómo podemos insertar registros. Veamos ahora. Una cosa que deben de considerar es que cuando usamos, aquí es donde ya sirve utilizar el comando truncate table sucursales. Si yo uso este comando, a diferencia de usar el delete, voy a mostrar el ejemplo. Voy a ponerle delete from sucursales. ¿Ok? Y aquí ya no tengo registros. Pero ¿qué pasa si agrego uno? Voy a agregar Metapan. Y le pongo, ahí empezó del 11. De hecho, los eliminé con el delete, pero el siguiente registro pasó a ser el registro 11. ¿Cuál es la diferencia con usar el truncate table y la tabla sucursales? Vean, elimino también los registros. No tengo ningún registro, pero la próxima vez que inserte uno, va a empezar del 1. La diferencia entre el truncate y el delete es el truncate reinicializa el auto increment y el delete pues solo elimina los registros, pero el valor sigue modificándose, sigue incrementándose. ¿Cómo se pueden eliminar índices? Si yo quiero eliminar cualquiera de los índices que tenemos, por ejemplo, en la tabla clientes. En la tabla clientes teníamos agregados algunos índices. Veamos cuáles son los que tiene la tabla clientes. Le podemos poner show index from y la tabla clientes en este caso. Esta tabla clientes tiene varios índices. Vamos a cambiar por G. Tiene dos que son full text. Ven, aquí hay otro que es de tipo full text. Y aquí arriba está otro que sería, ¿cuántos tengo? Tengo full text 1, full text 2. Perdón, es que hemos agregado nombre y dirección con el full text 2. Tengo uno que se llama índice 1, que es el nombre del cliente, y el de la llave primaria. Vamos a eliminar este, que sería el índice 1. ¿Cómo se hace para poder eliminar un índice? Lo que hacemos es ponerle siempre alter table, el nombre de la tabla, y aquí le ponemos la palabra doc, drop index y el índice 1. Y listo. Veamos ahora si lo tenemos. Está el índice full text, que es el primero, el 2, el índice full 1 y el primary key. Ahí sí eliminamos el índice que teníamos anteriormente. También en lugar de utilizar el show index, podemos utilizar el show case from y la tabla, que en este caso sería clientes, que me va a dar básicamente el mismo resultado. Vean, tenemos el mismo resultado. ¿Cuál es el uso eficaz de los índices? Cuando nosotros no utilicemos índices y hagamos uso de filtros con el comando where, o hagamos combinaciones de tablas a través del inner join o el left join o el right join,
van a notar que las búsquedas van a ser muchísimo más lentas porque no hay índices a través de los cuales la consulta pueda ser optimizada. Entonces la mejor manera de optimizar una consulta es utilizar índices. Y la otra cuestión que deben de considerar al momento de realizar los índices es que si ustedes agregan demasiados índices a una tabla, la búsqueda se va a acelerar, pero el proceso de inserción se va a hacer muchísimo más lento. Porque cada vez que agregue un registro a la tabla, el gestor de bases de datos tiene que agregar el registro a la tabla y además de eso tiene que ir a agregar cada una de las entradas en cada uno de los índices que tienen creado dicha tabla. Eso significa de que también tiene que reordenarlos o tiene que hacer el proceso del algoritmo de colocarlos en su posición adecuada. Entonces, lógicamente se va a hacer un poquito más tardado. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de utilizar solo los índices que realmente necesitemos. Aquellos campos que realmente no utilizamos en un where, que no utilizamos en un InnerGen, pues entonces mejor no los pongamos dentro de los índices que podamos agregar. Es una cosa muy interesante que debemos de considerar. Ahora quiero que veamos un comando muy interesante, es el comando explain. Se lo voy a mostrar así de manera rápida. Ahí les voy a mandar un documento en la plataforma donde ya les voy a explicar un poquito más específico cada uno de los procesos que usa el comando explain. Lo que sucede es, cuando yo creo una consulta, cuando yo tengo muchas tablas, ¿cómo puedo saber cuál de las tablas es la que me está ocasionando problemas en el proceso de optimización de datos, de obtención de información? ¿Cuál es la tabla que hace que la consulta funcione muy lento? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay un comando que se llama explain, que de hecho traducido significa explícame, que lo que hace es que nos muestra en una manera descriptiva cómo MySQL obtiene los resultados y qué índices son los que utiliza en esos resultados. Por ejemplo, imaginémonos que yo quiero hacer una consulta en donde muestre el a.código-cliente, el a.nombre-cliente, y necesito también en el b. el número de factura, b.fecha de factura. From la tabla clientes, este es el A, inner join, la tabla facturas, este es el B, using, y aquí le vamos a poner el código del cliente, que es el campo común en ambas tablas. Si lo dejo así como está, bueno, eso me va a devolver un montón de resultados. ¿Ok? Pero yo puedo anteponer a esta consulta la palabra reservada explain. ¿Ok? Eso lo que hace es decirle a MySQL, explícame qué es lo que estás haciendo. Y ahí me aparecen una serie de columnas. Para entenderlas mejor, en lugar del punto y coma, le vamos a agregar el $G. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos dos filas. Eso significa de que en el proceso de búsqueda está haciendo uso de dos tablas. La primera tabla, que es la A, que es clientes, y la segunda tabla, que es la B, que es facturas. En la tabla clientes, si se dan cuenta, dice que la selección es de tipo simple, que la tabla, nosotros le hemos puesto un alias que sería A, que ya sabemos que se refiere a clientes. El tipo de búsqueda que está realizando es all. Eso significa de que dentro de nuestra consulta recorre todos los registros. ¿Okay? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo le pongo un where y le pongo a.code-clie igual 2, por ejemplo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si se dan cuenta, ahora la consulta cambió. Ahora ya no me dice que recorre todos los registros. Ahora, como yo le he puesto una condición, me dice que solo recorre un registro y la consulta es más simple. Pongámosle que sea mayor que 20. Ahora ya recorre muchísimo más registros y el tipo de consulta es range. Lo que significa el tipo, lo que significa es que qué tipo de datos son los que voy a obtener. El resultado más pésimo es all, porque si le agregamos all significa, si aquí aparece all, significa de que hace una lectura de tabla completa.
Entonces debemos de buscar alguna manera de optimizar ese resultado. Luego aparece el primary key, significa que qué tablas son las que o qué posibles índices estoy utilizando para poder realizar la búsqueda. En este caso usamos el code CLIE porque ese está colocado dentro del Inergen, dentro de la consulta avanzada de la unión. Entonces por eso de hecho aparece así. Y luego la longitud de la llave, que en este caso el código del cliente, cuántos registros son los que en teoría recorre para obtener el resultado. En la segunda tabla, que en ese caso pasaría a ser, aquí teníamos la A, que pasaría a ser facturas, ahora pasa a ser la A, aquí teníamos la B, perdón, que es facturas, aquí pasaría a ser la A. En esta A dice que solamente recorre un registro y obtiene un EQREF de la llave primaria, es donde estamos jalando los datos, y las referencias almacén.código del cliente. Y esto nada más recorre una consulta. ¿Por qué nos aparece todo esto así? Porque de hecho la consulta que estamos realizando la estamos haciendo con la tabla clientes y la tabla facturas que ya tienen un índice creado. Pero cambiémoslo. Hagamos una consulta ahora no con ID, sino con el código del empleado. Déjenme recordar, vamos a poner de script, empleados. Ahí tenemos el ID empleado, entonces vamos a cambiar aquí en lugar de código, vamos a poner ID empleado y vamos a agregar el nombre y vamos a poner siempre el número de factura. Aquí sería empleados. Inergen facturas using en lugar de empleado sería ID empleado. Y le vamos a quitar el where para mientras. Y vamos a usar el explain. Explícame. Entonces, si se dan cuenta, en la tabla A, que sería empleados, se recorre todos los registros. Y eso significa de que no estamos usando ninguna llave. De hecho, si no me equivoco, show index from y la tabla sería empleados. Vean, empleados solamente tiene el primary key, que es el ID empleado. Pues sí, ya se lo habíamos agregado. El ID empleado. Se lo vamos a borrar solo para hacer el ejercicio. Alter table, empleados, drop primary key. Ok, veamos ahora el show índice, ya no tenemos. Ahora usemos el explain. Y vean, en este caso cambió la referencia y dice que en esta recorre siempre todos los registros que tenemos acá. Eso significa de que no hay un índice creado para esta parte. De hecho, los posibles case, ahí dice nulo, nulo. Aquí hay un ID empleado en facturas que pues podríamos quitarlo. Vamos a quitarle, vamos a ponerle show index from facturas. Vamos a ver qué índices tiene. En facturas tenemos el ID empleado, entonces hay que quitarlo. Entonces vamos a poner alter table en facturas y le vamos a poner un drop index ID empleado. Veamos ahora cómo nos dice el explain. Vean, en el explain sin ningún índice aparece all y aparece all. Ese sería el peor escenario que podríamos tener en una consulta. De hecho, empleados solo hay 5, pero imagínense que tuviéramos 100 empleados y hay 25,000 facturas. Significa de que debería de generar una consulta con ese proceso de los 100 empleados con las 25,000 facturas. Sería un proceso muy largo y muy complejo. Entonces, por eso es el uso del comando explain. Ahora nos diría de que nosotros debemos de buscar una manera de crear un índice tanto en A, que sería empleados, como en B. Y si yo voy a analizar la consulta, pues lógicamente me doy cuenta que estoy utilizando el ID empleado como parte de la condición que tiene el Inergen. Entonces deberían de ser estos los campos indicados para poder hacer el proceso de indexación.
Así que el comando explain en una consulta muy compleja nos va a dar una idea muy clara de qué es lo que está sucediendo para que esa consulta se tarde demasiado tiempo. Cuántas filas se tarda en recorrer. Si son las 26.369 filas que contienen la factura, entonces significa que está recorriendo la tabla completa y eso hace que mi consulta sea muchísimo más lenta. Así que es un comando muy buenísimo para hacer optimización de consultas. En este caso ahorita lo hicimos con 2 tablas, pero lógicamente cuando tenemos 5, 6, 7, 10 tablas, pues el proceso es un poquito más largo. Bien, sin nada más que mencionar, esto sería el proceso de optimización de índices. Le voy a dejar en la plataforma un documento. En ese documento ahí está todo lo que todo lo que se refiere al tema de índices y optimización de tablas, para que ustedes puedan tener una lectura en donde puedan extraer información. Les voy a dejar siempre una tarea les voy a dejar una tarea en la plataforma, en un foro o en una sección de tareas para que ustedes puedan desarrollarla en su computadora y poner en práctica lo que vimos ahora del índice full text y también poner en práctica la parte de el índice único y los campos de autoincremento que tenemos, que hemos visto hasta ahora. Si hay alguna observación con respecto a las clases, videos o algo que quieran agregar, lo pueden hacer sin ningún problema. De igual manera, si tienen dudas, pueden preguntar en mi correo electrónico wilfredo.chacon@catolica.edu.sb. En la plataforma está la sección de mensajes, pueden enviar mensajes. Yo estoy más pendiente ahora de la plataforma, así que en algún momento yo entro y si encuentro los mensajes les puedo contestar. La idea es que puedan realizar todos los ejercicios que yo les pongo en cada uno de los videos para poder entender cada uno de los temas que teníamos planificado desarrollar en este ciclo. Voy a dejarles la actividad y mencionarles que para las próximas clases probablemente ya empecemos a hacer un examen. Hay un laboratorio pendiente que por las circunstancias pues lo vamos a hacer en línea. Yo les voy a decir cuál va a ser el proceso que vamos a utilizar para desarrollar dicho laboratorio. Sin más que mencionar, pues que pasen un feliz día y hasta la próxima.